Señor, te damos muchas gracias por darnos esta maravillosa oportunidad de estudiar tu palabra y especialmente el Evangelio de Juan, que se centra poderosamente en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Te pido que nos des una preciosa enseñanza que llene nuestro corazón y que haya grandes bendiciones para usarlo este día saliendo a la calle para testificar como soldados de Cristo. Te pido por las personas que ya se conectaron, las que estarán conectándose en unos momentos y todas aquellas que tendrán la oportunidad después de escuchar, de ver este mensaje de la palabra de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No hace más que unas cuantas semanas que empezamos a estudiar el Evangelio de Juan. Inclusive el primer estudio se llamó el Evangelio de Dios, porque presenta la biografía de Jesucristo, pero desde el punto de vista divino, mientras que los otros tres evangelios presentan la biografía de Cristo, pero un cuanto tanto terrenal. Se le llama el lugar santísimo del Nuevo Testamento, donde Dios habita poderosamente con un mensaje espectacular para el hombre. Inclusive se dice que el capítulo 17 de Juan es el capítulo de la Biblia, la oración de Jesús al Padre. Sí, es un evangelio muy, muy especial. Y la siguiente semana vimos lo que Juan quiere recalcar con mucha fuerza, que Jesús es Dios. En esta ocasión, en este estudio, el estudio lo titulamos Jesús es hombre. Es más, durante los últimos años del siglo 300 y parte del 400 hubo grandes debates sobre si Jesús era Dios, si Jesús era hombre. Hubo muchísimas discusiones, largos periodos, décadas, pero se confirmó lo que la Biblia dice y el Evangelio de Juan lo recalca con mucha fuerza. Jesús es Dios, 100% Dios. Y ahora vamos a ver que Jesús es hombre, 100% hombre. Hablamos de que Jesús es Dios preexistente. Jesús ha existido desde siempre, no ha tenido comienzo, no tendrá fin. Jesús es coexistente porque Él y el Padre uno son, según Juan también lo dice aquí en el capítulo 10. Jesús es existente en sí mismo. También vimos eso. Él no tiene vida, Él es.
es la vida. Él da vida a toda la creación. Y dentro de esa vida, Él es la luz que alumbra el universo, la luz que alumbra los corazones de los hombres. Y a la semana entrante, en cuanto podamos salir de estos primeros versículos de Juan, estaremos hablando de que Jesús es la vida, de que Jesús es la luz. Pero todavía estamos un poco anclados en los primeros versículos. Capítulo 1 de Juan, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En estos versículos vemos que en el capítulo 1, versículo 1 dice, el Verbo era Dios. Juan es un economizador de palabras, no pone muchas, como lo hace Lucas, por ejemplo, pero son altamente profundas y nos dejan pensando con mucho detenimiento. El Verbo era Dios. Y luego después, en el versículo 14, lo abre y dice, y ese Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios mismo tomó la forma de hombre para habitar entre nosotros, teniendo las mismas experiencias que todos nosotros hemos tenido como humanos. Nació de una mujer, tuvo hambre, sintió, y todas las cosas que todo humano tiene como experiencia en la vida. Vaya palabras maravillosas de Dios habitando entre nosotros. Emmanuel, dice el profeta Isaías que así se llamaría el Mesías. Dios con nosotros. Ese es el significado de Emmanuel. Pero también, si vamos a Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 1, en el versículo 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, eso os anunciamos. Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. Apocalipsis 19, 13. Apocalipsis 19, 13 dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es
el Verbo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Vaya palabras poderosas de Cristo. El diablo siempre ha tratado de quitar nuestros ojos de Cristo, adorar cosas no malas, pero quitar los ojos de Cristo, ponerlas en la madre de Jesús, ponerlas en hombres espectaculares y extraordinariamente espirituales que surcaron, como el apóstol Pablo, y entonces quitamos los ojos de Cristo, pero no, realmente la doctrina es cristológica. Lo primero, lo primordial, inclusive lo único, es Cristo. Él es el que vino a la tierra con el expreso propósito de pagar por los pecados del hombre. El tratar de poner los ojos en alguien más, pues nos quita el verdadero significado de todo. Juan asegura, lo vimos la semana pasada, quiere empezar poniendo bases muy fuertes. Juan asegura que Jesús es Dios. La semana pasada puedes tú meterte a ver o oír ese estudio muy importante, que nosotros entendamos, comprendamos y aceptemos, reconozcamos que Jesús es Dios. Ahora Él quiere tomar otro punto importante desde el principio. Jesús es hombre, tan hombre como cualquier humano en la tierra. El Antiguo Testamento lo afirma. Isaías capítulo 9, en el versículo 6. Isaías 9, 6, que dice: porque un niño nos es nacido. ¿Cómo nacen los niños? Del vientre de su madre. Todos, sin excepción. Esa es parte del ser humano. Este niño nació también igual. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bueno, pues este versículo nos da características de un ser humano: niño, nacido, hijo, dado. Después el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 1, en el versículo 3 y 4, dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Venía del linaje de David. Yo estoy leyendo ahorita Segunda de Crónicas. Constantemente se habla de los reyes de Judá, que son descendientes de David. Dios había prometido que David tendría descendencia perpetua como reyes de Judá, y de David
vino Jesús, del linaje de David, declarado Hijo de Dios con poder. Gálatas capítulo 4, en los versículos 4 y 5, Gálatas capítulo 4, en los versículos 4 y 5, que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cumplimiento del tiempo, cuando Dios quiso, nacido de mujer. Juan capítulo 2, versículos 1 al 11. Juan capítulo 2, versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Jesús le dijo a su al maestresala, versículo 7, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Un hombre que fue invitado a las bodas, pero que al mismo tiempo hizo el gran milagro de convertir las aguas al vino más excelso que había. Versículo 9, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Vemos aquí una mezcla de lo humano y lo divino en Jesús. Mateo 8:27, Mateo capítulo 8, versículo 27. Los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En este pasaje Jesús estaba durmiendo, estaba cansado. Seguro que tú duermes diariamente para reponer fuerzas. Él también. Y sin embargo, esa humanidad se vio también su divinidad al calmar la tormenta que estaba arreciando terriblemente sobre la barca, al punto que los discípulos dijeron: ¿quién es este que los vientos y el mar le obedecen? Bueno, su muerte, él murió como todo humano, pero al ser divino, él resucitó al tercer día. Todos estos detalles nos hablan de Jesucristo hombre, Jesucristo Dios, todos mezclados en una,
en donde era Él tan hombre como tú y yo, sin quitarle nada, y Dios como Dios mismo, como Dios Padre, sin quitarle nada. Esta conclusión se llevó totalmente a cabo por fin allá más o menos en el año 440 en los diferentes concilios. Dios, hombre, Dios, perdón, Jesús, hombre, Jesús, Dios. Pero ¿por qué es tan importante? ¿Por qué hacer tanto escándalo sobre esta situación? Porque es importante la humanidad de Cristo. Para ello vamos a ver una serie de características que lo hacen muy importante. Número 1. Jesús es hombre para poder morir por mí. Morir sí, porque era hombre, pero morir por mí, porque era Dios. Hebreos capítulo 10, versículos 4 al 7. Hebreos 10, 4 al 7. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dijo, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Un cuerpo que Jesús tuvo, igual al tuyo y al mío, para morir. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. El cual, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo 1, 21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa fue la misión de Cristo, venir a la tierra. Jesús mismo lo anunciaba. Marcos capítulo 8, versículo 31. Marcos 8, 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Marcos 9, 31. Marcos 9, le picas en medio y sale la siguiente, pero en medio en
Marcos 9, 31, que dice: porque enseñaba a sus discípulos ya se me perdió un poquito, 39, Marcos 9, 31, perdón. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Juan capítulo 7, versículo 30. Juan 7, 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Su hora llegaría. Juan capítulo 8, versículo 20. 8, 20. Juan capítulo 8, versículo 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Juan 13, 1, ahí mismo en Juan, pero capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Él sabía la hora precisa de su muerte. Juan capítulo 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. La hora ha llegado. Entonces, la importancia de la humanidad de Jesús es fuerte para poder morir por mí. Número 2, para experimentar lo que nosotros pasamos aquí en esta vida. Él lo pasó. Hechos capítulo 4, versículos 15 y 16. Hebreos. Sí, Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tentaciones tuvo como nosotros, Mateo 4, versículo 1, Mateo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Tuvo hambre, Mateo 4, 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, como tú y como yo. Tuvo sed,
capítulo 4, versículo 7, ahí de Juan 4, 7, Juan 4, 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. También tuvo cansancio, Juan 4, 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Jesús también tuvo tristeza como tú, como yo. Juan 11, 35. Jesús lloró. Entonces Jesús fue tan hombre como tú y como yo, experimentando lo que tú y yo experimentamos. Número 3, para ser nuestro modelo a seguir. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Él es nuestro modelo a seguir aquí en la tierra. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Otra razón de por qué es muy importante la humanidad de Cristo, para santificar el valor de una sola vida. La vida es muy importante, tan importante que Dios la castiga duramente a aquel que le quita la vida al otro, pagando con su propia vida. Él tomó una vida humana y la llevó a lo que realmente debe de ser. Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él murió por uno, murió por ti, exclusivamente por ti y por cada uno de nosotros. La encarnación de Cristo es una gran verdad de la Biblia. Y número 5, Dios nos ha hablado con la encarnación de Cristo. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Bueno, Dios no está en silencio, como muchos piensan. Él está muy activo. Él habla hoy fuerte, claro, a través de la Biblia. La Biblia debió haber sido ya totalmente extinguida hace siglos por la persecución que ha tenido, pero Dios no lo ha dejado. Hoy es el libro más traducido
a todo lenguaje y dialecto, y el libro más vendido sobre la tierra. Job, capítulo 11, versículo 7. Job, capítulo 11, versículo 7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Oh, cómo quisiéramos poder dialogar con Dios, preguntarle acerca de las preguntas importantes de la vida. Job 23, 3 y 4. Job 23, 3. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de sus argumentos. Es muy importante que Cristo sea hombre, tan hombre como tú y como yo. Ya dijimos esto, quizá lo debo repetir, que aquí en el Evangelio de Juan, en estos primeros versículos, a Cristo se le llama Logos. Y luego dice que ese Logos fue hecho carne. ¿Por qué se le llama a Jesús así? Creo que lo dijimos la semana pasada, pero es para entender la revelación, la magnificencia de Dios. Logos, pensamiento, sabiduría. Proverbios capítulo 2, versículo 8. Proverbios 2, 8. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de los santos. Logos es el poder de su palabra en la creación. Génesis 1:31. Génesis 1:31. Génesis 1:31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Hebreos capítulo 1, muy importante este versículo. Hebreos capítulo 1, 1 y 2. Para que veamos cuán importante es el Nuevo Testamento, mucho más importante que el Antiguo, si es que tenemos que ponerle un lugar, porque el Antiguo también es importante, pero nunca por encima del Nuevo. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Logos significa acción, poder. Así lo trataban los griegos en sus filosofías, pero para el judío tenía un significado adicional, ya que logos es palabra. Y vemos por todo el Antiguo Testamento cómo con el poder de su palabra Él creaba las cosas
y hacía grandes milagros. Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su substancia, quien sustenta todas las cosas, aquí está, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Logos significa control, la mente de Dios controlando el mundo, la mente de Dios controlando todo el universo y a todos los seres que en él habitan. El poder controlador del universo. Juan usa esta palabra para judíos y para griegos para expresar que Logos había llegado a la tierra. Dios se revela al hombre a través de Logos, la palabra. La palabra de Dios y Cristo es lo mismo. Siguiente hoja. No, Dios no es silencioso, no es escondido, no es misterioso. Él se revela ampliamente al hombre en Jesús. Juan capítulo 1, versículo 18. Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús es la misma revelación de Dios al hombre. Pero no solo ahora en estos tiempos, ha sido siempre, desde siempre. Jesús ha sido siempre activo en revelar a Dios. Se revela a través de la creación. Jesús fue el agente creador para esa creación. Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué fue lo que Dios reveló de sí mismo en la creación? Romanos 1, 19 y 20. Romanos 1, 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Él mismo se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienes que ser ciego para no ver, porque aún ellos lo veían, la maravilla de la creación de Dios a nivel macro y a nivel micro, o inclusive tu propio cuerpo. Vaya, poderosa, gloriosa, preciosa creación de Dios. Dios se revela en poder y existencia, y estas serían suficientes para condenar a aquel
a aquel que no quisiere adorarlo. En la naturaleza vemos la existencia y poder de Dios. Son la firma de Dios, no son Dios, son la firma de Dios. Pero la naturaleza no es suficiente revelación de Dios, pues no es personal. Por lo que Jesús lo revela a través de la Escritura, a través de Logos. Y así conocemos no su poder, sino su plan para la eternidad. Pablo vio que los griegos ya conocían a Dios, todas las tribus, por muy salvajes que sean, tienen una deidad. Ahí los griegos en Hechos 17, 22 y 23. Hechos 17, 22 y 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, ve en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el que estaba inscrito: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Y quieres traer mi agua, por favor? Dios, pues, es un Dios muy personal. No quiere nada más extender su poder. Él es omnisciente, Él es omnipotente, sino también es un Dios de amor. Un Dios muy, muy personal. Hechos, capítulo 17, del 24 al 30. Hechos 17, del 24 al 30. Ahí mismo, Hechos 17, 24 al 30, que dice así. Hechos 17, 24 al 30. El Dios que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, sin alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no estás lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios profetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora mandan a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios muy personal, Cristo totalmente humano, muy, muy personal. Principalmente Jesús nos revela
a Dios a través de su encarnación. Dios ha hablado indirectamente con la creación, pero muy directamente con la Escritura. Jesús es la más profunda revelación al mundo perdido de Dios. Su poder, creación; su plan, la Escritura; su persona en su Hijo. Juan 14:8. Juan 14:8. Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos, Jesús, al Padre, por favor. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Precioso. En Jesús descubrimos al Dios infinito, infinito de amor, infinito de santidad perfecta, que salva al hombre por su pecado. ¿Has encontrado tú la completa gloria de este Rey de Gloria, Jesús? Él es la palabra de Dios. Él es la primera y la última. Apocalipsis 22:13. Apocalipsis 22:13. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Mateo 25:34. Mateo 25:34. Entonces el rey dirá, no, yo creo que es Mateo 25:35. Ahí está, es el siguiente. Mateo 25:34. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. El eterno, eterno Dios. ¿Dónde estás tú con respecto a Jesús? Él es el Dios, hombre, que vino a salvar tu vida para que tengas vida eterna. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Quiero pues en esta mañana que tú te asegures que Cristo es el Señor de tu vida. Él marca tus pasos, Él guía tu camino hacia la eternidad. No sea que teniendo conocimiento de Cristo, seas desechado por Él. Mateo 7:23. Les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No es saber de Cristo, es tener a Cristo. ¿Tienes tú a Cristo en tu corazón? El Dios Todopoderoso encarnado que vino a pagar por tus pecados. Él es el Salvador de tu vida. Ojalá que la respuesta sea así, pero si es no, pues hoy hazlo el Señor de tu vida. Él quiere entrar a tu corazón, Él quiere guiarte, llevarte a la vida eterna y luego además darte aquí en la tierra una vida abundante, la vida que Él diseñó para el hombre, que el hombre no ha podido vivir por su pecado. ¿No te gustaría que Cristo fuera el Salvador y dueño de tu corazón?
Pídeselo. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá, porque el que pide se le da, y el que llama se le abrirá. En esta mañana vamos tú y yo a orar, a pedirle a Cristo que sea el dueño de tu vida, que te regale la vida eterna que Él pagó por ti en la cruz, que te dé la posibilidad de una vida abundante mientras llegamos al cielo. Vamos a hacerlo ahora, vamos a inclinar nuestros rostros. Repite conmigo esta oración en silencio, hablando directamente con Dios. Dios, en esta mañana reconozco el terrible vacío de mi vida, porque tú no estás en mi vida, y basado en las promesas de la Biblia, basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario, te pido que entres a mi corazón, que me cambies, que me des una nueva vida, que me regales la vida eterna. Entra a mi corazón ahora mismo, en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así, pues terminamos nosotros nuestro estudio esta mañana. Ojalá y tú hayas hecho esa oración conmigo. Déjame ver si puedo meterme aquí.